Bien, reanudamos la sesión de esta comisión. No sé si la interviniente nos escucha ahora. Sí. Sí. Pues le damos la bienvenida a doña Ana Herrero, alcalde, a esta comisión de financiación autonómica en nombre de la mesa y de los distintos grupos y le agradecemos su comparecencia. Como el grupo proponente ha sido Unidas por Extremadura, para su presentación tiene la palabra por espacio de 3 minutos doña Irene de Miguel. Señora Herrero, muchas gracias por acudir a esta comparecencia. Usted es profesora de Economía, experta en financiación autonómica, con numerosos artículos respecto a la financiación pública. Y yo quería ponerla un poco en contexto. Aquí en Extremadura, en 2016, todos los grupos parlamentarios que estábamos entonces en el hemiciclo constituimos un grupo de expertos para elaborar una estrategia común, una posición común respecto a la financiación autonómica. Es verdad que este sistema de financiación actual está absolutamente obsoleto y se abre ahora la oportunidad de poder plantear de nuevo cuestiones que consideramos que son necesarias desde nuestra óptica como territorio periférico, ultraperiférico, diríamos, despoblado y con una patente falta de infraestructuras, envejecido y disperso. Ojalá en todos los parlamentos autonómicos se lleven a cabo comisiones de este tipo, que lo que pretenden es tener una posición común respecto a las necesidades del territorio. Ojalá lo logremos, huyamos de partidismos y nos centremos en realmente lo que beneficiaría a Extremadura, que en el fondo yo creo que es lo que beneficiaría al país, porque que existan comunidades de primera, de segunda y de tercera, pues no beneficia a un equilibrio territorial ni a un país justo. Entonces, yo creo que un sistema de financiación autonómico que contemple necesidades específicas de territorios como el nuestro, pues es un sistema de financiación autonómico mejor. Y es verdad que no salimos mal parados en el reparto actual, pero la realidad es que se necesitan más ingresos. Se necesita atender a mayor población porque nuestros indicadores de desempleo, de pobreza, de emancipación son los que son y nos sitúan en los últimos puestos. Así que yo no me demoro más en la presentación y simplemente decirle pues que estamos muy atentas a sus aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Miguel. A continuación tiene la palabra por tiempo de 15 minutos doña Ana Herrero, alcalde. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, por una parte al Grupo Unidas Podemos y por otra parte a esta comisión por invitarme a participar, a comparecer en esta comisión, que creo que es una herramienta extremadamente útil para, de alguna manera, contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas que ha generado el actual problema de financiación e incluso los previos. Yo tengo una presentación que voy a intentar compartir, espero que me funcione porque el otro día ya me está dando problemas. No lo puedo creer. Aquí está. Ya, yo creo que... ¿Pueden ver mi presentación? De momento vemos, sí, la presentación, sí. Sí, de acuerdo. Es que no tengo muy claro si hay opción de que se vea más grande o se ve solo un poquito. Se ve pequeñito. Pequeñito. Bueno, discúlpenme, pero es que ya el otro día cuando me conecté con la persona, con el técnico, por lo que sea había problemas para compartir la pantalla completa. Voy a ver si fuera capaz de... No se ve, la pantalla completa no se ve. No, vale. Se ve un poquito más de la mitad. Lo dejo como está entonces. Bueno, pues como les decía, voy a comenzar mi presentación en la que voy a tratar, tengo solo 15 minutos, de manera que voy a tener que ir muy rápido. Les pido disculpas de antemano en relación con la
rapidez e incluso a lo mejor la superficialidad de algunos argumentos, pero bueno, con 15 minutos me resulta bastante difícil sintetizar cuáles son todos los problemas y en su caso, las soluciones del modelo vigente de financiación autonómica. Como ustedes saben, la ley orgánica que financia, la LOFCA, que financia este tema, establece 4 grandes principios sobre los que se debe diseñar y asentar el sistema de financiación, incluso articular todo lo que consideramos el estado de las autonomías. Serían los principios de autonomía, de solidaridad, de suficiencia y de coordinación. El principio de autonomía implica o requeriría que las comunidades autónomas pudieran decidir no solo cuánto gastar, sino en qué gastarlo y también cuál es el patrón distributivo que deben tener el conjunto de gastos e ingresos públicos que se utilizan para poner en marcha las políticas públicas. El principio de solidaridad tendría 2 vertientes, una que es, digamos, la que normalmente tiene en cuenta más el discurso público, pero que sin embargo materializa o canaliza menos recursos públicos, que es la reducción de la brecha en renta o en actividad económica entre los territorios más ricos y más pobres. Y luego la segunda vertiente y que nos afecta a los ciudadanos de manera muy directa en el día a día es un acceso similar a los ciudadanos, de los ciudadanos a los servicios públicos con independencia del lugar en el que residamos. Un tercer principio, que es una singularidad del modelo español, es el principio de suficiencia que requiere que haya recursos suficientes para financiar los servicios traspasados. Y, por último, tendríamos el principio de coordinación, tanto vertical entre niveles de administración como horizontal entre las unidades que forman parte de un mismo nivel de gobierno, ¿no? En este caso, entre comunidades autónomas. Bien, para cumplir estos principios, el sistema de financiación autonómica ha vertebrado un conjunto de instrumentos de financiación que podemos dividir en 3 bloques. Lo que sería el espacio fiscal autonómico, que ustedes conocen, los tributos propios de cada comunidad autónoma, los tributos totalmente cedidos por el Gobierno central, que aunque en origen sean tributos estatales, se han cedido en su totalidad a las comunidades, y lo que yo llamo, aunque jurídicamente son tributos cedidos, tributos participados, que son una categoría de tributos que originariamente son estatales, pero que su rendimiento está distribuido entre los 2 o los 3 niveles de gobierno. Luego, la segunda pata del modelo de financiación autonómico tendría que ver con las transferencias que existen. Por un lado, las de nivelación, que son las que están reguladas por la LOFCA, que es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Y en este caso estamos hablando de nivelación de servicios, es decir, de tratar de igualar la capacidad de los territorios para proveer servicios públicos a los ciudadanos. Y, por otro lado, tendríamos las transferencias para el desarrollo, como el Fondo de Compensación Interterritorial y los fondos europeos para el desarrollo. La última pata sería el recurso al crédito o el endeudamiento, que indudablemente es una parte de los recursos que utilizan las comunidades autónomas para financiar su gasto público, principalmente las inversiones, pero no solo, y que incluye, por un lado, los fondos procedentes del mercado de capitales y, por otro lado, lo que llamamos mecanismos extraordinarios de financiación o fondos de liquidez que, como ustedes saben, se crearon en el año 2012 con la idea de, digamos, navegar la parte más adversa de la crisis económica y que, sin embargo, pues 12 años después siguen vigentes. Bueno, dado que tengo muy poco tiempo, como les decía hace un momento, me voy a centrar en unas pinceladas relacionadas con cómo nuestro modelo cumple los principios de solidaridad y los de suficiencia. Con respecto al principio de solidaridad, si nos preguntamos si tenemos un modelo de financiación solidario, querría mostrarles unas cifras relacionadas con los resultados del sistema. Y entonces, para ello, no sé si se puede ver, porque igual es un poco pequeño, las cifras en la pantalla. ¿Las ven ustedes? Uy, no oigo nada, madre mía. Igual estoy hablando a la pared. ¿Me oyen? Sí, escuchamos. Perdonen, disculpen. Bueno, en la diapositiva que aparece en pantalla, lo que quiero mostrarles es, por un lado,
¿con qué recursos con respecto a la media sería 1 aquí, con qué recursos respecto a la media cuentan las comunidades autónomas cuando solo tenemos en cuenta su rendimiento tributario, los ingresos de carácter fiscal, y en la siguiente columna, cuando a esos recursos tributarios le sumamos los fondos de nivelación, las transferencias del modelo de financiación autonómica. Entonces, como pueden ver, en la columna primera, la de la capacidad tributaria por habitante, hay una desigualdad bastante grande entre la comunidad autónoma donde más se recauda, que sería Madrid, que tiene 1,54, es decir, estaría 54 puntos porcentuales por encima de la media de comunidades, y la comunidad que menos tiene, voy a dejar fuera Canarias por razones que explicaré en un momento, la que menos tiene, que sería Extremadura, que tiene 0,74. Esto significa que tiene 26 puntos porcentuales menos que la media en capacidad tributaria por habitante. La desigualdad es bastante grande. Como pueden ver abajo, al final, en la última línea, el peso del valor máximo de Madrid con respecto al de Extremadura es 2,07. Es decir, Madrid, si solo se financiara si solo las comunidades se financiaran con recursos de carácter tributario, tendría más del doble de financiación que Extremadura, ¿no? Que son los dos extremos de la distribución. O la desviación típica, que es otra forma de medir cómo de desigual es la distribución de los recursos, estaría en un valor de 0,26. Bueno, si pasamos a la siguiente columna, lo que vemos es que la desigualdad cae muchísimo. La diferencia entre la comunidad autónoma que más recursos tiene por habitante ajustado y la que menos se reduce a 1,38. Pasamos de 2,07 a 1,38. El dato concreto me interesa menos. Lo que me interesa transmitirles es que tenemos vigente un modelo de transferencias de nivelación que genera una redistribución de los recursos entre territorios muy intensa. Hay una fuerte reducción de la desigualdad previa al reparto de las transferencias, y esto significa que el modelo es muy solidario. ¿Suficientemente solidario? Bueno, le podemos poner algunas pegas, y es que no iguala, es decir, no todas las comunidades acaban con la misma financiación por habitante ajustado cuando terminamos de distribuir los recursos, y además se provocan algunas reordenaciones que en algunas comunidades, bueno, se consideran injustas, es decir, comunidades que tienen una capacidad para financiar servicios públicos mayor a la media, después de que se redistribuyen las transferencias, quedan por debajo de la media. Bueno, pues este sería, digamos, el argumento más relevante en relación con el tema de la solidaridad, ¿no? Tendríamos un sistema de nivelación que es fuertemente solidario. Sin embargo, se mantienen, a lo largo de los distintos modelos, se han mantenido diferencias entre territorios. ¿Y de dónde vienen? Bueno, vienen, en primer lugar, como ustedes saben, el sistema de financiación autonómica tiene como punto de partida el concepto de coste efectivo, que es que consiste en que cuando una comunidad pide que se le transfiera una competencia, la comisión mixta comunidad autónoma, gobierno central, valora cuánto cuestan esos servicios. Sin embargo, claro, es una negociación que tiene una parte de carácter estrictamente técnico y otra parte que tiene que ver con la negociación política. Entonces, si cuando se transfirieron los servicios públicos o las distintas políticas a las comunidades autónomas, la medición del coste efectivo se hizo con más o menos capacidad de negociación, es posible que algunas comunidades autónomas en el punto de partida salieran con ventaja. Además, y un tema que creo que le afecta especialmente a Extremadura, está el efecto tamaño. Todas las comunidades autónomas tienen unos costes fijos de funcionamiento que de alguna manera son independientes del tamaño de su población. Entonces, las comunidades autónomas más pequeñas, por ejemplo, mantener las instituciones de autogobierno es más o menos igual de caro en Extremadura que en Valencia, que tiene mucha más población, o que Madrid, que tiene mucha más población. Por otro lado, cada vez que se ha reformado el modelo de financiación, se ha hecho bajo el supuesto de que nadie puede perder financiación con respecto a los modelos previos. Eso hace que cada vez que una comunidad autónoma en su negociación del nuevo modelo consiga una ganancia relativa, esa ganancia relativa cristalice para modelos
futuros que puedan negociarse. Luego hay un elemento muy importante del que se habla muy poco y es que hasta 2009 las transferencias no se revisaban anualmente, no tenían en cuenta los cambios demográficos que se producían en los distintos territorios. Eso significa que las comunidades autónomas que recibieron una mayor presión demográfica por los flujos de inmigración enormes que hubo entre finales de los 90 y el año 2008, esos nuevos habitantes no se vieron reflejados en cambios en las transferencias. Por lo tanto, se produjeron algunas distorsiones en la distribución de los recursos. Y luego, por otro lado, tenía que decirles que los datos de Canarias que he presentado no incluyen, porque así se hace normalmente, los recursos relativos al régimen especial fiscal canario, que daría la impresión de que Canarias es un territorio particularmente maltratado por el modelo y, sin embargo, bueno, pues hay que tener en cuenta que sus tributos indirectos, el impuesto general indirecto canario y otros impuestos especiales que no están vigentes en la península y en Baleares, no están incluidos en estos datos que les he presentado, pero que de facto permiten financiar políticas públicas canarias. Con respecto al modelo de financiación, al cumplimiento del principio de suficiencia, quiero destacar que es un concepto de carácter relativo. Nuestro modelo de financiación lo define la suficiencia como el volumen de recursos necesario para prestar los servicios públicos al nivel previo al traspaso. Como las políticas públicas que se han traspasado a las comunidades autónomas se han hecho en distintos momentos del tiempo y además la mayoría de ellas ya hace bastante, en el caso de la sanidad y la educación hace ya más de 20 años que son gestionados a nivel autonómico, lo que nos encontramos es que con unos gastos que han tenido una dinámica por los cambios en las necesidades sociales muy diferentes de los que tenían los recursos. Entonces, a modo solo de ejemplo, y no quiero decir que con esta sea la brecha que tendría que cubrir el Gobierno central, el gasto liquidado por las comunidades autónomas en servicios públicos fundamentales, es decir, sanidad, educación y servicios sociales en el año 2021 fue de 142.000 millones. Sin embargo, el Fondo de Garantía en Servicios Públicos Fundamentales que tiene el modelo de financiación estaba en ese año dotado de 98.000 millones. No toda esa brecha es responsabilidad del Gobierno central, obviamente, porque ha habido aumentos en el gasto público, en servicios públicos fundamentales, que han sido decididos en el ejercicio de la autonomía de gobierno de las comunidades. Y esos gastos deben financiarlos con ingresos propios, tienen que buscarlo en las comunidades. Pero lo que sí que es cierto es que nos encontramos con que los gastos asociados a nuestro modelo de estado de bienestar tienden a crecer mucho más rápido que la economía y tenemos que buscar recursos para financiarlo y, en parte, el modelo de financiación debe prever alguna herramienta que permita financiar ese gasto con esa dinámica tan explosiva. Por otro lado, y con esto termino el tema de la suficiencia, nuestro modelo de financiación en la actualidad no tiene ningún mecanismo de aseguramiento frente a shocks de carácter exógeno como las grandes crisis o, por ejemplo, la pandemia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que, por ejemplo, en la gran recesión, en el que no se articularon mecanismos, hasta 2012, mecanismos de asistencia financiera a las comunidades, la deuda autonómica creció muy rápido. En cambio, durante la pandemia, en el que se produjo una inyección de liquidez a las comunidades autónomas bastante abundante, no se han producido estos problemas de crecimiento del endeudamiento al mismo nivel. En todo caso, lo que quería destacar es que nuestro modelo de financiación tiene un concepto del principio de suficiencia que no permite, de alguna manera, acompasar los recursos autonómicos a la evolución del propio estado de bienestar. Si me permiten, terminaría con esto. Sé que estoy fuera de tiempo, pero si me permiten les daría unas pinceladas de lo que creo yo que deberían ser las principales líneas de reforma del modelo. Por un lado, creo que deberían mejorarse los indicadores de necesidades de gasto y para esto, y creo que es un tema que le interesa a la comunidad de Extremadura, sería bueno cuantificar el impacto que tienen los costes fijos en el gasto autonómico, por supuesto, el impacto del envejecimiento, dado que esto tiene un efecto importante sobre la evolución del gasto sanitario,
y en dependencia, como ha comentado una de mis compañeras esta mañana, y también el impacto que tiene la dispersión de la población sobre el territorio. Cómo está la población asentada en el territorio hace que los gastos sean menores o mayores, porque no es lo mismo atender o financiar una unidad escolar en un territorio o en una zona rural que en una zona urbana, ¿no? En segundo lugar, creo que se debería mejorar el indicador de capacidad tributaria, que ahora mismo está muy anclado con el criterio histórico, no tiene ninguna justificación de carácter técnico y, de alguna manera, crea una ficción de que las comunidades autónomas están recaudando a partir de unas bases tributarias que están muy alejadas de las que existen en la realidad. En tercer lugar, creo que es importante, hilando con mi comentario sobre la suficiencia, creo que es importante que cuantifiquemos la brecha vertical y para eso debemos tener claro cómo deben evolucionar las transferencias para garantizar la suficiencia financiera para los grandes gastos sociales, ¿no? Sanidad, educación y servicios sociales. Y para terminar, creo que deberíamos buscar alguna herramienta que permita asegurar a las comunidades frente a los shocks macroeconómicos que hagan que sus recursos de carácter fiscal caigan de manera abrupta mientras que sus gastos se mantienen en el tiempo. Con esto terminaría mi intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doña Ana Herrero, alcalde, por su intervención. A continuación pasamos a la intervención de los distintos grupos. De orden de menor a mayor, tiene la palabra doña Irene de Miguel, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Señora Herrero, muchísimas gracias por su comparecencia hoy aquí. Está hablándole a la pantalla, pero casi que prefiero mirar para allá. Ha sido muy interesante y la verdad que me han surgido algunas dudas o algunas preguntas, como por ejemplo, esto último que nos ha dicho, herramienta de aseguramiento frente a shocks exógenos, quiero ver si puede profundizar un poco más. Entiendo que, por ejemplo, toda la inversión que se necesita ahora para recuperar las zonas afectadas por la DANA, podríamos decir que van a necesitar una financiación, una inversión que tiene que ver con estas, bueno, pues una cuestión que sobrevenida, pero que va a necesitar de una inversión multimillonaria. No sé si esto entraría dentro de la herramienta de aseguramiento y si lo podríamos unir a lo que nos ha dicho antes la anterior compareciente, la señora García Calvente, de unas partidas adicionales relacionadas con los territorios más expuestos a la emergencia climática, que están ya definidos. Y uno de ellos, obviamente, es Extremadura, como lo será seguramente la Comunidad Valenciana, fruto del calentamiento del mar Mediterráneo y las posibles danas que se pueden llevar allí a cabo. Entonces, esto se debería incorporar al sistema de financiación autonómica. ¿En qué concepto, de qué manera, cómo se podría integrar? Es una de mis preguntas. También me ha resultado muy interesante, entiendo que nos va a hacer llegar la presentación, porque me ha parecido muy interesante esto que nos dice que por la capacidad tributaria por habitante Extremadura está a la cola. Y creo que seguiríamos profundizando en estar a la cola si seguimos haciendo una dejación de funciones con nuestros impuestos propios y eliminándolos directamente de la ecuación, como se plantea desde el Partido Popular y el Partido Vox, que es básicamente pues no bonificar hasta el máximo los impuestos cedidos y eliminar los impuestos propios que además pues nosotras, precisamente desde Unidas por Extremadura, estábamos intentando que se entendiera la necesidad de articular nuevos instrumentos fiscales propios, como gravar a las grandes instalaciones fotovoltaicas, como lo está haciendo ya Aragón o como lo está haciendo ya La Rioja, ¿no? Y consideramos que serían tributos muy importantes para nuestra tierra. Pero entiendo que esta capacidad tributaria tan exigua pues se va a suponer aún mucho más si hacemos esa dejación de funciones, como digo.
Y sobre las variables que usted ha planteado, que yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, que tanto la dispersión como el envejecimiento son claves para garantizar servicios públicos de calidad. No sé si plantear la despoblación y no sé si plantear nuevas variables adicionales como la producción de renovables y como la fijación de carbono son inputs que deberíamos calcular para poder ayudar a mitigar el cambio climático y a la vez compensar adecuadamente a los territorios que sí hacen esa labor, ¿no? Y, por supuesto, Extremadura, paraíso energético donde los haya, con la mayor producción de energía renovable de todo el país, pues creo que un poco beneficio saca de todo ello. Pues simplemente, señora Herrero, repetirle que, por favor, nos haga llegar a la comisión la presentación y muchísimas gracias por su comparecencia hoy aquí. Muy útil. Muchas gracias. ¿Tengo que responder ahora o espero a todas las intervenciones? Espere a que intervengan todos los grupos, de menor a mayor, y después le responde a todos juntos. De acuerdo. El siguiente grupo parlamentario en intervenir es el grupo parlamentario Vox, en boca de su portavoz, don Javier Bravo, que tiene usted la palabra por espacio de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, doña Ana. Muchísimas gracias por su participación y por su participación que tan didácticamente nos ha presentado. No voy a plantearle cuestión alguna en ese sentido sobre el tema que nos trata, sino solamente comentarle que tendríamos en cuenta, evidentemente, su disertación y las líneas de referencia del sistema de financiación. O sea, en ese sentido, sí nos parece interesante y tendremos que verlo. En ese sentido, pues nada, decirle que sus ideas, pues evidentemente las utilizaremos y las trasladaremos al posible dictamen que al final de esta comisión pues se proceda a realizar por todos los grupos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada doña Maricruz Rodríguez, también por espacio de 5 minutos. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, señora Herrero, queremos darle la bienvenida desde el Grupo Parlamentario Socialista a esta comisión y, por supuesto, también agradecerle su participación en ella, que nos dedique su tiempo y agradecerle todos los conocimientos que nos ha expuesto hoy aquí. Desde el Grupo Parlamentario Socialista planteamos hace un tiempo, pues hace unos meses, la creación de esta comisión con el objetivo de llegar a un consenso y de poder trabajar de manera conjunta de todos los grupos parlamentarios un documento que recojan las conclusiones de un estudio pormenorizado que suponga un punto de partida, un marco común de nuestra comunidad ante la financiación autonómica. Por supuesto que recoja todas aquellas necesidades que tiene Extremadura. Un sistema de financiación que todos reconocemos, como ya se ha dicho, que está caduco, que desde el año 2014 no se ha renovado y que sin ninguna duda se tiene que actualizar. Entendemos que, aunque sea bueno, pues todavía hay que mejorarlo. Nosotros lo que pretendemos en esta comisión no es la confrontación. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos escuchar a los expertos, a personas como usted, experta en financiación autonómica, que son los que tienen los conocimientos y son los que nos pueden aportar las claves para establecer las bases y ese marco común del que hemos hablado. Es cierto que en estos tiempos pues, se ha crecido en el debate el acuerdo con Cataluña, del que no conocemos la letra pequeña, y que se intenta meter en esta comisión a toda costa para entrar en el debate y en la polémica. Como ya le he dicho, no es nuestra intención, porque las amenazas no solo vienen de Cataluña, también vienen de otras comunidades como Madrid, como en Valencia, que están dopadas de ingresos y que si tendemos a una homogeneización fiscal, la financiación de los servicios públicos en Extremadura se puede ver mermada. Nosotros consideramos que la financiación autonómica está ligada a los tributos y a la fiscalidad, y así se ha dicho en varias ocasiones en esta comisión por parte de los expertos. Por eso queremos preguntarle si tienen que asumir las comunidades autónomas ciertos compromisos fiscales, sin menoscabo, por supuesto, de la autonomía fiscal de cada una de ellas, para atender a una armonización fiscal. También nos gustaría preguntarle
¿Cómo cree que afectan las decisiones fiscales de los diferentes gobiernos, ya sea el Gobierno central o el de las autonomías, en la financiación de las comunidades autónomas y de los servicios públicos? Como ya hemos señalado, hay comunidades que parten de situaciones, desde luego, más privilegiadas que la nuestra, en lo que a los ingresos se refieren, y por eso queremos preguntarle si considera que nuestra comunidad se ve perjudicada ante una competitividad fiscal entre territorios. Y, por último, bueno, usted ha hablado de algunas variables, pero nos gustaría que nos concretara cómo afectarían esas variables a la comunidad, cómo se pueden aplicar en el nuevo sistema de financiación para que comunidades como la nuestra, como Extremadura, pueda converger con el resto de reuniones de comunidades de una manera más justa y efectiva. Le reiteramos nuestro agradecimiento y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Y para finalizar este turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por el espacio de 5 minutos don Hipólito Pacheco. Muchas gracias, señor presidente. Señora Herrero, alcalde, muchas gracias por su exposición, por haberse preparado esta ponencia y por haber dedicado una mañana a Extremadura, a la Asamblea de Extremadura, para trasladarnos sus conocimientos, que en el ámbito de la economía son amplios, porque usted, bueno, es profesora en el área económica de la UNED y ha escrito artículos, ha participado en debates sobre federalismo fiscal, descentralización del estado de bienestar, financiación autonómica, coordinación de comunidades autónomas, reglas fiscales, y además de ello perteneció usted a la comisión de expertos, donde se habló de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es usted una persona adecuada para participar en esta comisión de estudio sobre financiación autonómica. Creo que estamos de acuerdo, señora Herrero, y si no, pues usted me rectifica sin ningún tipo de problema, porque aquí de lo que se trata es de poner en cuestión una serie de disparidades de criterios. Para eso hacemos este debate, para a continuación intentar llegar a unas conclusiones al final de nuestros trabajos. Pero creo que estamos de acuerdo en que el sistema de financiación autonómica, señora Herrero, es el reparto de los recursos disponibles entre las diferentes comunidades autónomas. Y el sistema fiscal es otra cosa diferente, que nada tiene que ver con la reforma que estamos planteando o con el propio sistema de financiación autonómica. El sistema fiscal de un país o de una comunidad autónoma es el conjunto de tributos, de impuestos, de tasas y para generar recursos, indudablemente. Pero esa es la primera pregunta que le voy a hacer, si usted opina que tenemos que ligar los dos debates en este momento, si tenemos que ligar el debate de la reforma del sistema de financiación autonómica y, por lo tanto, como usted con acierto ha comentado ciertas cuestiones que deberían formar parte de ese futuro sistema de financiación autonómica, y lo tenemos que ligar también con la reforma del sistema fiscal. Si subimos, bajamos impuestos, si unas comunidades autónomas tienen competencias o no. Porque, claro, siendo usted experta en federalismo fiscal, otra de las cuestiones que le planteo es si usted está de acuerdo en un país cuasi federal, un país descentralizado, tenemos que limitar las competencias de las comunidades autónomas en el plano fiscal. Yo entiendo que un sistema fiscal justo, y aquí entro también en la manipulación que ha realizado la portavoz del Grupo Unidas por Extremadura respecto de las opiniones y las políticas que llevan a cabo el Gobierno de María Guardiola en Extremadura y de las opiniones del Partido Popular en Extremadura, una manipulación que ha realizado. Nosotros entendemos que un sistema fiscal justo debe ser aquel que garantice la prestación de servicios públicos básicos y que se haga de una forma igualitaria en todo el territorio de España, pero que tiene que guardar un equilibrio entre lo necesario y lo posible. Debemos recaudar a través de los tributos, pero lo que no podemos hacer es asfixiar a las familias extremeñas en este caso o hacer inviable el futuro de las empresas extremeñas. Esa es la cuestión y ahí es donde estamos poniendo el acento. En ningún momento el Partido Popular ni el Gobierno de María Guardiola ha dicho que no se paguen impuestos o que se eliminen.
Pero bueno, este es el politiqueo al que tenemos que asistir por parte de la izquierda en esta comisión y en otra. Aquí se está envenenando este debate porque el Grupo Socialista y Unidas por Extremadura introducen este debate de los impuestos con la excusa de que necesitamos más tarta para repartir. Y así iríamos a su exposición al principio, donde los sistemas de financiación autonómica, las sucesivas reformas, lo que han provocado es que ninguna comunidad autónoma pierda al repartirse cada vez más tarta, y esto entremos en una dinámica de que se consoliden, digamos, esa tarta y a la siguiente la tarta forzosamente tenga que ser mayor. Y esto lo tengamos que hacer a través de lo que en Extremadura conocemos infierno fiscal, que es a lo que nos tenían sometidos los gobiernos socialistas. Por lo tanto, no sé si es un debate de crear más tarta o repartir la que tenemos y hacerlo con igualdad de derechos de todos los españoles. Porque si tenemos que hablar de subir impuestos, de crear impuestos nuevos para garantizar el sistema de financiación autonómica, podemos hacerlo, no tenemos ningún inconveniente. Y es una pena que el portavoz de esta comisión del Grupo Socialista se haya tenido que marchar a atender otras cuestiones, porque podríamos debatir sobre el impuesto a la banca que se aprobó el pasado viernes en el Congreso de los Diputados. Un impuesto que, en primer lugar, hizo que el sector financiero perdiera 5.041 millones de euros de valor en bolsa en un solo día, perjudicando a los accionistas del sistema financiero, que son muchos ciudadanos. Y donde hay una serie de informes de FEDEA, por ejemplo, porque aquí en esta comisión nos gustan mucho los informes, donde establece que ese impuesto se va a distribuir la recaudación entre las comunidades autónomas de régimen común respecto a su PIB, beneficiando especialmente a Cataluña en detrimento de Extremadura, Cantabria, La Rioja. Cataluña va a recibir de este impuesto 13 veces más que Extremadura. Si hacemos la proyección respecto a este año, como ha hecho FEDEA y un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, la recaudación será 1.695 millones de euros, de los cuales 287 irán a Cataluña y 21 a Extremadura. Esto es vincular el sistema fiscal a la reforma de financiación autonómica, como quiere el PSOE. Señor Pacheco, termino, señor presidente. Tiene 30 segundos para terminar. Termino, señor presidente, agradeciendo a la señora Herrero su intervención y, por favor, que intentara de alguna manera. También usted es una persona técnica, tendrá sus opiniones políticas. En su primera intervención no ha hecho apelación ninguna a por dónde va el Gobierno actual de España respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, y me gustaría saber su opinión respecto al cupo catalán y cómo van a hacer esta reforma del sistema de financiación autonómica respecto a esa negociación singular con Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Para responder a los distintos grupos y las interpelaciones que le han hecho a la compareciente, tiene la palabra doña Ana Herrero, alcalde, por espacio de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente y señores parlamentarios. Yo voy a intentar responder a todo lo que me han preguntado, pero no es poco, así que en 10 minutos voy a hacer todo lo posible. Con respecto a las cuestiones que me ha planteado Irene de Miguel, el tema del aseguramiento al que me he referido no es exactamente el tipo de aseguramiento que haría frente a gastos extraordinarios como los de recuperación de los daños de la DANA. Estoy hablando más de aseguramiento de carácter macroeconómico para cuando vienen crisis económicas que son de una duración mucho más larga que un fenómeno climático, y que además yo me estoy refiriendo a herramientas de financiación que permitan navegar las crisis económicas de una manera un poco más
con menos apreturas, permítanme la expresión, y lo que quiero decir aquí es que me estoy refiriendo al gasto ordinario de las comunidades autónomas. En 2008, 2009, 2010, 2011, los ingresos no solo de las comunidades, sino de todas las administraciones públicas, he de decir que en todos los países, además, cayeron de manera muy abrupta por la gran recesión. Sin embargo, el gasto social no disminuye. Entonces, cuando entramos en una recesión de larga duración, el gasto sigue su senda más o menos creciente, en el caso del gasto social, bastante creciente, mientras que los ingresos de carácter fiscal caen. Entonces, cuando hablo de herramientas de aseguramiento, me estaba refiriendo a eso, lo cual no significa que no tengamos que prever también herramientas de carácter más extraordinario aún, que es las que tienen relación con la mitigación de los efectos de fenómenos climáticos adversos, ¿no? Esto es un tema en el que se está trabajando ahora mucho, yo estoy trabajando últimamente, porque es verdad que en los últimos años hemos vivido varios fenómenos de carácter extremo, no solo la gran recesión, sino la pandemia, y ahora, bueno, pues acabamos desgraciadamente de sufrir uno de carácter climático, y lo que sí que se espera es que muchos de estos sean cada vez más frecuentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el calentamiento del mar y las tormentas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es bueno que se trabaje también en la creación de herramientas financieras expresamente previstas para estos fenómenos, pero sí que es importante tener en cuenta que este tipo de fenómenos son mucho más imprevisibles, en el largo plazo, quiero decir, y además tienen, digamos, una severidad muy diversa. Mientras que a lo que yo me estaba refiriendo era más a la creación de algún tipo de herramienta que permita a las comunidades mantener su gasto social durante las crisis, ¿no? O sea, que era una cosa como algo más modesta en ese sentido, aunque desde el punto de vista de los recursos públicos no será nada modesta tampoco. El planteamiento que se me ha hecho en relación con la situación de Extremadura, yo creo que hay que hacer un matiz. Cuando yo he mostrado las cifras de capacidad tributaria, he ofrecido unas cifras de carácter normativo. ¿Qué quiere decir esto? Son los ingresos que se supone que recaudaría Extremadura, sin modificar los tipos impositivos y las deducciones y las reducciones que existen en los impuestos. No es la recaudación real la que he mostrado ahí, sino la recaudación teórica que tendrían las distintas comunidades autónomas si no modificaran el esfuerzo fiscal de sus ciudadanos una vez que se les traspasan esos impuestos, ¿de acuerdo? Con respecto a las variables que me comentaban, ¿no? ¿Cuáles o cómo introducir esas nuevas variables? Bueno, yo no soy partidaria ni de introducir ni de no introducir ninguna de esas variables. Creo que son elementos que habría que estudiar, porque el problema que tenemos ahora mismo es que la fórmula con la que se cuantifican las necesidades de gasto relativas de unas comunidades respecto a otras es una fórmula que no tiene un respaldo de carácter empírico. Se han ido introduciendo nuevas variables en el modelo y modificando el peso que tienen en la fórmula, pero nunca hemos utilizado o hemos tenido una evidencia empírica que demuestre que el envejecimiento incrementa el gasto sanitario o el gasto social en un porcentaje determinado. Yo creo que es importante que desde la política apuesten por llevar a cabo estudios, financiar estudios que permitan saber cuánto suben los costes o bajan los costes de proveer los servicios en función de la dispersión de la población en el territorio, del envejecimiento, del tamaño de la comunidad en su conjunto, etcétera. O sea que no estoy yo, no me veo yo capacitada para decir esta es la variable. Hombre, si me dicen que asesore a la comunidad autónoma extremeña, pues obviamente hay algunas variables que parece que le pueden favorecer en el reparto de recursos, pero desde el punto de vista técnico yo no estoy para decir qué es lo que les beneficia en recursos, sino lo que debería ser el sistema, ¿no? Cómo de justo sería el sistema si utilizáramos una fórmula que mide las necesidades de gasto de manera más fiel o más certera, ¿no? La introducción de variables relacionadas con emisiones de emisiones de CO2 o con la implantación de plantas de energía renovable, yo creo que es un tema que está demasiado fuera del modelo de financiación. Yo creo que
lo importante es que busquemos una fórmula que realmente refleje los costes de producir los servicios públicos. Si empezamos a introducir en la fórmula elementos que tienen que ver más con los incentivos al comportamiento y no tanto con los costes de producción de los servicios, al final acabamos con el debate de siempre de, bueno, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Y yo creo que los incentivos a la generación de energías limpias deben ir por otra vía, ¿no? Deben ir más por la vía de la política industrial y la política energética. Pasaría a comentar las cuestiones que me ha planteado Maricruz Rodríguez del PSOE. Bueno, creo que un matiz que se viene repitiendo en muchos foros, que es que el modelo de financiación autonómica está caducado. No es cierto. La LOFCA no tenía... Las leyes no caducan a menos que se diga expresamente. Lo que ocurre es que la LOFCA tenía previsto que en 2014 se evaluara su funcionamiento y a partir de ahí se modificaran, se mejoraran los elementos que no estaban funcionando bien. En ese sentido, es verdad que llevamos 10 años de retraso en esa evaluación, ¿no? Pero el modelo no tenía por qué ser modificado porque la ley no lo preveía expresamente. Me planteaba si tienen que asumir las comunidades autónomas compromisos fiscales o que se cree alguna fórmula de armonización fiscal para evitar que algunas comunidades autónomas, digamos, reduzcan los impuestos o incluso prácticamente los eliminen. Bueno, yo creo que aquí es muy importante que tengamos claro que, por un lado, si creamos políticas autonómicas, tenemos que aceptar que haya cierta diversidad, ¿no? La diversidad en el modelo de gestión de los servicios públicos y en el modelo de recaudación de los impuestos. Cierta diversidad es necesaria. Bueno, matizo, no es que sea necesaria, sino que es el resultado natural de tener competencias en políticas públicas. Ahora, ¿cuánto de diverso puede ser el modelo tributario o cuánto de diversas pueden ser las prestaciones públicas? Bueno, esto es un consenso que discúlpenme que me escape de esta respuesta, pero creo que les corresponde a ustedes, a los políticos, o al país en su conjunto. ¿Cómo de diverso queremos que sea? Es cierto que tenemos un modelo de tributos cedidos en el que se ha producido una erosión enorme de la tributación que grava o la tenencia o la transmisión del patrimonio, sobre todo en sucesiones y donaciones, pero también en el impuesto de patrimonio. Y esa erosión, desde mi punto de vista personal, y esto es una cuestión que tiene más que ver con la ideología que con el tratamiento que hago yo del sistema de financiación, bueno, es una erosión de las bases fiscales disponibles para financiar políticas públicas que nos hacen falta. Entonces, probablemente haya que buscar herramientas para tratar de armonizar en parte esos impuestos, para que no desaparezcan esos impuestos. Pero vuelvo a decir que esto es un acuerdo de carácter más ideológico y que corresponde al conjunto del país y a la clase política decidir cómo de diverso queremos que sea el país. Es cierto que hay algunas comunidades que han aplicado unas rebajas fiscales muy sustanciales desde el punto de vista tanto de la financiación agregada como de los ahorros fiscales para algunos ciudadanos, pero de momento solo puedo decir que están dentro del marco de la LOFCA. Ahora, cuando se reforme la LOFCA, pues yo entiendo que el Gobierno central, si no quiere evitar que desaparezca la imposición patrimonial, tendrá que crear crear algún tipo de límite. Por ejemplo, puede crear un sistema de impuestos superpuestos en el que exista el impuesto estatal y la comunidad autónoma que lo desee tenga su propio impuesto, pero por lo menos que exista una base o un impuesto mínimo para todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan. ¿Esto reduciría la competencia fiscal? Bueno, en una parte, pero no en toda. Lo que sí que me parece muy importante, y aquí con los planteamientos que me ha transmitido Hipólito Pacheco del PP, es que tengamos en cuenta que si bajar impuestos con el marco legal que tenemos es perfectamente legítimo. Las comunidades autónomas pueden bajarlos e incluso prácticamente eliminarlos, pero sí que es verdad que eso no es consistente con decir que la financiación autonómica, el conjunto de instrumentos, son insuficientes para financiar las políticas que se han transferido. Si nosotros vemos que tenemos escasos recursos,
no podemos decir que la mejor estrategia para financiar los servicios públicos es bajar los impuestos. Otra cosa es que consideremos que hay que bajar los impuestos por otro tipo de razones, pero desde luego para financiar servicios públicos no deberíamos bajar los impuestos. Con respecto al informe FEDEA que me ha mencionado, la verdad es que no lo conozco porque FEDEA publica informes con bastante regularidad respecto a esto y entonces los datos que me ha dado de financiación asociada o vinculada al PIB los desconozco. Lo lamento porque no tengo una opinión formada sobre esto. Déjenme que termine con dos cuestiones. Una, me ha planteado si tenemos que ligar los dos debates, el debate del reparto de recursos disponibles y el del sistema fiscal. Es verdad que la reforma de la financiación autonómica se tiene que abordar, es suficientemente compleja como para abordarla por sí misma, en solitario. Pero es cierto que no son dos temas que estén desconectados, como muy bien ha planteado usted. Son cosas con dos cuestiones con una relación clara y es que necesitamos recursos fiscales suficientes para financiar el Estado y las comunidades autónomas y los ayuntamientos y para eso pues hacen falta impuestos. Entonces, la reforma fiscal se discute en un foro y la reforma de la financiación autonómica se discute en otro foro, pero desde mi punto de vista deberían estar conectados, lo cual no quiere decir que sea fácil y desde mi punto de vista todo lo contrario, bastante difícil. Termino con la opinión sobre el cupo catalán. Creo que lo que conocemos del acuerdo son grandes líneas y en ese sentido déjenme que anuncie ya que a lo mejor mis conclusiones son erróneas cuando se desarrolle ese acuerdo. Si me preguntan si el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista Catalán es un modelo parecido al del sistema de concierto y del cupo vasco, les diría, es un modelo muy parecido. ¿Es igual? No. Tiene una diferencia muy importante que afecta a lo que tiene que ver con la equidad, no tanto a la autonomía, porque obviamente si transferimos todo el espacio fiscal a la comunidad autónoma, la autonomía que va a tener la Comunidad de Cataluña va a ser mucho mayor, pero desde el punto de vista de la equidad y de la solidaridad creo que hay un matiz enorme entre lo que se propone o lo que conocemos del acuerdo y lo que existe en el sistema de concierto vasco. Y es lo siguiente, en el sistema de concierto vasco, cuando se calcula el cupo, la única contribución a la solidaridad interterritorial que hace la comunidad o las 3 diputaciones forales vascas es en relación con el Fondo de Compensación Interterritorial, que en términos cuantitativos no me sé la cifra exacta, pero deben ser unos 500 millones de euros. A esos 500 millones de euros el gobierno vasco contribuye con un 6,24%, que es el peso que se le atribuye al País Vasco en el entorno nacional. En cambio, hablamos de financiación autonómica y entonces aquí estamos hablando de unos 150.000 millones de euros. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales está más o menos en torno a los 100.000 millones de euros. O sea, hablamos de comparar 500 con 100.000 millones. Entonces, en el acuerdo de RC con el PSC sí que está previsto que Cataluña contribuya a financiar las políticas de nivelación, que son las que se aplican a través de esas transferencias de las que les he hablado yo. Ese es el matiz. El formato del acuerdo sí que suena a algo muy parecido al concierto vasco. En ese detalle, que es un detalle extraordinariamente importante, hay una diferencia muy grande y es que Cataluña, en este caso, sí que aceptaría contribuir a la nivelación de servicios en el resto de territorios. Disculpen porque me parece que me he extendido bastante más de lo que me habían dado. Bien, pues muchas gracias, señora Herrero, alcalde. Muchas gracias por su comparecencia. Le rogaríamos que si nos puede enviar a la comisión esa diapositiva. ¿A qué email se lo envío? Al correo jciriero. ¿Me puede deletrear, por favor? Sí, porque soy irregular. JCIRIERO, Ciriero. No lo oigo, perdón, se corta. Jciriero. Vale. ¿Sí? @
asambleaex.es. Vale, pues ahora mismo se lo envío. Vale. Pues le rogaríamos que nos lo enviase y le damos las gracias por la comparecencia y por todo lo que nos ha aportado. Muy buenas Gracias a tardes. ustedes. Antes de levantar la sesión al resto de comparecientes, los portavoces nos quedamos 5 minutos más para tratar algún asunto. Si hay más asuntos que tratar la comisión, se levanta la sesión.